En el libro de Lucas, uno de los escritores de los 4 evangelios, aquel que acompañaba más y posiblemente escribía el libro de Hechos, escribe el evangelio de Lucas. Él escribe de una manera muy organizada y se escribe primero Lucas e informa a Teófilo de esas enseñanzas de la palabra de Dios. Teófilo, para los que no lo saben, es una palabra compuesta de 2 palabras griegas, teo, que es Dios, y filo, amigo, amigo de Dios. Así que, de alguna manera, ese nombre, pues, parece ser que en su corazón también se despertaba la curiosidad por conocer al Hijo de Dios. Tal es la verdad que si no conoces al Hijo de Dios, no conoces a Dios, no conoces al Padre. Es el Hijo el que le ha dado a conocer. Y qué bueno es que Él quiere que se le escriba más exactamente esas cosas para que las lea, las conozca y las aplique a su vida. Qué bueno que se ha preservado, y es la obra de Dios, ese Evangelio de Lucas, y hoy lo tenemos con nosotros. En el Evangelio de Lucas se presenta a Jesús como el Hijo, como aquel Hijo de Dios que vino a esta tierra para traer la salvación. Y en el Evangelio de Lucas tenemos 10 parábolas, así que estaremos viendo 10 parábolas que aparecen, no hoy, una cada vez, y si se alarga mucho, pues igual la cortamos un poquito para hacerlo en una segunda ocasión. Pero, ¿qué es una parábola? Pues las parábolas aparecen ya en el Antiguo Testamento y muchas veces son utilizadas por profetas para enseñar a la gente y también a las autoridades verdades bíblicas importantes. Son ilustraciones para expresar los argumentos expuestos que nos ayudan con referencias de la vida cotidiana. Es algo cotidiano que es real, lo que estáis contando, pero no tiene exactamente que haber ocurrido así, pero es para enseñar una verdad espiritual. Es una historia de la vida real para que se realice una comparación o semejanza que enseña una verdad espiritual. Y esto era y es muy común hacerlo por el Señor Jesucristo. De hecho, había profecías que decía que Él enseñaría con parábolas. Y así es que Él lo hizo muchas veces. Cuando se presenta una parábola, tiene una manera de enseñar que para Occidente no es común. Una mente de Occidente, cuando se le presenta una parábola, pues tiene que pararse un momento a recapacitar, pero en Oriente es muy común hacerlo así. Os voy a mostrar algo. Lucas capítulo 9, en Lucas capítulo 9, este no es lo que vamos a ver hoy, pero en Lucas capítulo 9 voy a daros un pequeño ejemplo de cómo se ve en Oriente, tal como está expresado aquí en la Biblia, y cómo en Occidente muchas veces pensaríamos cuando se nos expone este tema. En Lucas 9, versículo 57, dice así la palabra de Dios. Lucas 9, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y claro, tú escuchas eso y dices, pues, en Occidente, creo yo, y voy a poner un ejemplo, el Señor Jesucristo le hubiera contestado de diferente manera de como lo vemos aquí. Yo creo que si Jesús fuera de Occidente, habría contestado algo así. Bueno, y ahora después vamos a ver la contestación de Jesús, pero dice, bueno, es fácil hacer declaraciones así de valerosas, pero tienes que considerar seriamente el precio que vas a tener que pagar
para seguirme. Es evidente que aún no lo has pensado bien. Tienes que saber que no te puede ofrecer un salario, ni ningún tipo de seguridad. Si no lo has entendido bien, quizás sea útil utilizar una ilustración para que lo comprendas. Por ejemplo, ni siquiera tengo una cama propia donde dormir. Entonces sería una manera que yo incluso más de una vez alguien me dice, yo quiero predicar. Y a veces yo no sé utilizar una parábola para enseñar y le digo, ¿y asistir a todos los cultos? Y me ha pasado. Yo quiero predicar en la iglesia, pero asistir a todos los cultos, eso ya es otro tema. Y estar en todas las actividades y servir a los demás. Bueno, el Señor Jesús en esta ocasión responde de una manera magistral, y Jesús responde el versículo número 58 y dice así, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahí está. Piensa. ¿Has oído? Y lo que hace realmente Jesús recurre a una confrontación directa, pronunciada de forma escueta, breve y drástica. Ahí le deja. Tú sabes lo que te va a costar, es lo que yo diría, pero Jesús no se lo dice. Jesús le dice, tú sabes que las zorras tienen guaridas, las aves tienen sus nidos, pero yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Ahora, si me vas a seguir, ¿estás calculando lo que te va a costar? No se lo dice. Y además, para más enseñanza profunda de la palabra de Dios, que recuerda que esto es palabra inspirada por Dios, o sea, esto es palabra de Dios, no nos dice qué respuesta da el discípulo que dijo que Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y no nos dice qué respuesta tomó. Y la razón es obvia, o por lo menos es divina, porque quiere que el lector piense, recapacite y diga, ¿y yo qué haría? Estoy dispuesto a seguir al Señor. Y yo no sé lo que hizo Él, no tengo que imitar a nadie, tengo que mirar a Cristo nada más. Así que las parábolas, pues, ven realmente que de esa forma así el oyente queda impactado y se siente llamado a responder él mismo. La palabra de Dios nos obliga a pensar en las diferentes direcciones que podemos tomar, y algo llamativo, como he dicho, es que el texto no incluye la respuesta del discípulo, le toca responder al lector, y todo esto ocurre en un instante intenso de enfrentamiento. Esto es una parábola. Entonces, este ejemplo que vemos aquí, cuando veamos la parábola que vamos a ver en un momento, esa es realmente la idea de la parábola. Hacernos a cada uno de nosotros realmente introducirnos y tomar una decisión. El que escucha la palabra de Dios y es tan solamente oidor y no hacedor, Dios le llama la atención. No seáis así. Quiero que no te entre por un oído y te salga por otro, sino que llegue a tu mente y a tu corazón y tomes una decisión. Siempre, cuando escuches la palabra de Dios. En otra ocasión lo hace valientemente y lo veremos como ejemplo en otra ocasión, el profeta Natán, cuando quería confrontar a David, en vez de darle una explicación de todo lo que había hecho en su vida que a Dios no le agradaba, le contó una parábola. Y con esa parábola lo que produjo es que su juicio a esa parábola se encontró juzgando su propio corazón, su propia vida. Y de eso vamos a estar viendo hoy en esta parábola. Nos dice así la palabra del Señor
en Lucas capítulo número 7, versículo 36. Lucas capítulo número 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién es, quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo a Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tenemos aquí realmente una historia en la que se cuenta otra historia que está dentro de la historia. Y esa otra historia es la parábola que el Señor cuenta. Así que esa manera magistral de nuestro Señor Jesucristo de presentar la verdad, de presentar el Evangelio, de enfrentar al pecador con su pecado y mostrarle realmente, y esta es la clave, que tiene que tomar una reacción en cuanto a lo que escucha. Siempre tomamos una decisión cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Puede ser sí, Señor, con acciones, por supuesto, no solamente de palabras o de pensamientos. Puede ser no, Señor, con acciones, por supuesto, siempre es así. O puede ser un voy a esperar, que es igual que un no de momento. Así es como siempre nos confronta la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo aquí nos muestra
el escritor nos muestra este pasaje en que se nos da tres personajes principales. Tenemos el fariseo, que poco después conocemos su nombre, que es Simón. Tenemos al Señor, a Jesucristo, y tenemos a la pecadora. Estos personajes no es la primera vez que se dan en varias otras ocasiones, donde vemos a los fariseos, vemos a Jesucristo y vemos a los pecadores, siempre a publicanos y a mujeres de la calle se les llamaba pecadoras y pecadores, así que a ellos se les tenía en cuenta. Y nos dice la palabra de Dios que este Simón decide invitar al Señor Jesucristo y cuando leo esto, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. ¿Qué era realmente la intención de este fariseo? Y la verdad es que la pregunta es obvia viendo el contexto, porque parece ser que este fariseo no tenía sanas intenciones al invitar a Jesús. Se nos hace pensar, o solemos pensar en Occidente, que cuando invitamos a alguien, lo hacemos con los mejores deseos, para pasar el mejor momento y no para tener malas conversaciones ni malas intenciones. No solemos invitar a aquellos que no nos caen bien. Pero parece ser que en esta ocasión el fariseo tenía esa intención, yendo en contra incluso de todas las costumbres que había en el tiempo de Jesús y que hay hoy en día. Invitar a alguien a tu casa era un honor y se solía hacer y ser muy normal que se invitara, se tuviera huésped en tu casa. Eres una buena persona si tienes huéspedes invitados en tu casa. Se te considera una persona hospitalaria, se te considera una persona que así es en Oriente, una persona amable, una persona buena porque tienes huésped. De hecho, podéis ir hasta en el libro de Jueces, por ejemplo, había un levita que llega a una ciudad de noche y no tiene dónde quedarse y se queda cerca del pozo del pueblo que está ahí en el centro. Y alguien mira por la puerta de su casa y ve que está ahí y dice, entra en mi casa. Y no quiero entrar. Que sí, que vas a entrar y que sí, que te voy a hospedar. Y se ve como insiste, era la costumbre, hospedar a las personas. Y se insiste hasta que se hospedaba. Y esa era la costumbre. La verdad es que podemos verlo que Zaqueo que hizo, básicamente decir, se invita al Señor, pero es que, claro que quiero hacerlo, eso es lo que se espera que haga cualquier persona. Invitar a la persona que está pasando, a la persona conocida, desconocida incluso, para tenerlo. Y cuando se le invitaba, se le daba un trato especial. Se esperaba darle una atención de acuerdo a su rango. Cuando venía un huésped, se le solía realmente besar la mano. Era una costumbre de Oriente, besar la mano. Cuando, además, no solamente eso, sino que como era muy de costumbre, se le lavaban los pies para que estuviera ahí junto con los demás de una manera que le ayudara. Hoy en día lo hacemos también. Cuando alguien viene a casa, pues normalmente yo le doy la mano a la visita o le doy un beso o dos a la señora que viene de visita y le invito. Si quiere y le hace falta, pues, y de hecho yo he estado trabajando en algunos lugares y le dice, ven a tomar un café. Y se me dice, pasa al baño y lávate las manos. Y me invita a lavarme las manos y todo. Lo mismo hacemos hoy en día, que alguien antes de comer quiere lavarse las manos. Bienvenido, por supuesto. Pero además también, según el rango,
pero generalmente se hacía todo, se le ungía con un aceite perfumado. Se le echaba un poquito, quizás, en la cabeza, de aceite perfumado. Hoy en día lo hacemos diferente. Hoy en día sacamos el ambientador, que tengo visitas, para que huela bien la casa. Y hacemos alguna situación así. O sea, de alguna manera hay cositas que también se tienen en cuenta. Si tienes visitas, no te gusta que la casa huela de cualquier manera, que esté un poquito mejor. Y se tiene en cuenta. Pero vemos a este Simón un poco extraño. El Señor Jesús viene, entra y no sigue ninguno de los protocolos que era una ley no escrita que se seguía en el tiempo de Jesús, incluso hoy en día. No está escrito que tú tienes que saludar a la visita cuando viene a tu casa, pero si tú no le saludas y te viene y te hace la mano y se queda con la mano ahí en el aire y no le das la mano y le dices siéntate y dice no, tú de pie, no te sientes, pues realmente dices bueno, entonces en Argentina lo hacen diferente. Cuando van a tomar el mate, echan el agua caliente en la pipa, se llama, para soplar, para que se queme los... Ya sé que no querías no querías invitarme realmente. Bueno, pero lo que quiero decir que esos protocolos son importantes, tenerlos en cuenta. Estás demostrando lo que hay en tu corazón. Y aquí lo vamos a ver, lo que hay en el corazón. Seguramente Jesús, más de una vez, predicando por la calle y anunciando el Evangelio, habría anunciado las buenas nuevas de salvación. Y habría dicho más de una vez, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque el amor de Dios es de tal manera que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todas estas palabras de amor, de consuelo, todas estas palabras que demostraban realmente que él quería perdonar, quería salvar, quería realmente, y seguramente habrían escuchado una y otra vez, oído y visto al Señor Jesucristo obrar. Tanto es así que Juan el Bautista había mandado a sus discípulos. En este mismo capítulo 7, versículo número 11, vemos que Jesús, en una ocasión, yendo con sus discípulos y yendo a la ciudad de Naín, iba con él muchos discípulos y una gran multitud. Podría ser que una de esas personas fuera esta mujer y viera y escuchara. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, el que estaba muerto en el féretro, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Seguramente habría escuchado las palabras del Señor Jesús, refiriéndose a los fariseos, diciendo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios, porque no he venido a llamar o a sanar a justos, sino a sanar y a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y una y otra vez. Así que yo me puedo imaginar esta mujer enterándose, Jesús va
a un banquete en la casa de un fariseo. Yo quiero estar con Jesús. Pero ¿no te das cuenta, mujer? Acabas de decir la palabra fariseo. ¿Sabes qué significa fariseo? Fariseo significa separatista, uno que se separa de todo lo que moralmente es incorrecto. Fariseos nunca deberían de acercarse a una mujer prostituta, a una mujer de la calle. Así que, pero esta mujer decide que ella está resuelta a ir a la casa de este fariseo para estar cerca de Jesús, para ver a Jesús, para ofrecer a Jesús su corazón. Y como os estaba diciendo, los discípulos de Juan habían estado preguntando, y en el versículo 7:22 dice, y respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Son palabras que deberían de impactar en cada uno de nuestros corazones, en nuestras mentes, y hacernos pensar. Jesucristo ha dado pruebas de ser profeta, el profeta con mayúscula. Ha dado pruebas de ser Dios, los milagros le avalan. Pero estoy dándome cuenta que la función principal de sus profecías y de sus obras es traer el Evangelio, es hacernos ver la necesidad que hay en nuestro corazón. ¿Estoy hallando tropiezo en Él? Si no estoy dispuesto a entregarle mi vida y mi corazón íntegramente, totalmente y todo el tiempo, entonces estoy hallando problemas en lo que son sus demandas, lo que Él pide de mí, lo que Él espera de mí, lo que Él se merece de mí. Así que Él aclara que es bendito aquel que no haya tropiezo en Él, porque recordar que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Y muchos hallaron tropiezo en esa piedra. Muchos encontraron que esa piedra era muy pesada, pero en realidad no es pesada, porque el pesado es nuestro pecado, porque lo que pesa realmente en nuestra vida es nuestra maldad, es la carne. Es cuando se rinde todo eso a Él, que entonces toda nuestra vida se vuelve limpia, ligera y útil para Él. Qué bueno es ver la obra que Él empieza en esta mujer. Y vamos a ver 3 cosas que hizo esta mujer y ya la semana que viene terminamos, porque no hemos llegado a entrar en la parábola. Por supuesto quería hacer una introducción y hasta ahí quería llegar. Y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en el casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Qué bueno es ver realmente que lo que Simón, este fariseo, no hizo con Jesús, ella lo hizo a Jesús. Lo hizo de todo su corazón y dio todo lo que podía. Besó sus pies, ahí demuestra humildad. Un anfitrión habría besado las manos,
pero ella en humildad y humillación delante de él, reconociendo el estatus de él y su no estatus de ella, pecadora, porque no hay ninguno que no sea pecador, todos somos pecadores, y delante de él, que es justo y santo, debiéramos reconocer esa condición. Entonces ella besa los pies, pero no solamente besa los pies, al besar los pies ve su condición de pecadora y llora. Llora de tal manera de que sus lágrimas están pidiendo y clamando: sé propicio de mi pecadora. Mira mi suciedad, mira mi maldad. Señor, perdóname. Algo muy bonito que enseña la palabra de Dios ahí es que ella se acerca a Jesús y Jesús le deja acercarse a ella y llega a besar sus pies. Bendito el que bese los pies de Jesús. Juan decía de que no era digno ni de desatar las sandalias del Señor Jesús, pero qué bendito sería el que tocara los pies de Jesús. Qué bendición vendría a su vida, porque recordar que Jesucristo es santo, santo, santo. Él no se contamina con ningún pecador. Es Él puro, que aquel que se acerca y toca a Jesús es limpiado por Jesús. Así es la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer besa los pies de Jesús, dándole su recibimiento y reconocimiento a su estatus. No solamente eso, lava los pies de Jesús, dándole realmente su servicio y dándole la honra que merece el Señor Jesucristo. Y algo que sería escandaloso, ella suelta su pelo, y su pelo, se ve que era algo espontáneo en ese momento, suelta su pelo y con su pelo enjuaga, seca los pies del Señor Jesucristo. Es algo que no estaba previsto, pero en ese momento ella ve la necesidad y ahora derrama lo mejor de ella. Solían llevar un vaso de alabastro en un collar atado, llevado colgado, llevarlo consigo para ungir su propio cuerpo, pero ella lo que hace es que echa ese aceite oleoso, ese de fragancia en los pies del Señor Jesús para mostrarle realmente el estatus que Él se merece. Él es profeta. Simón lo pone en duda. Él no solamente es profeta, Él es realmente un Señor que se merece ese reconocimiento y por supuesto vemos realmente que le da ese reconocimiento con su propia vida. El Simón dice, ¿cómo este hombre? Y lo llama este. Simón llama a Jesús este, no le llama por su nombre. Es curioso que en el primer versículo nos dice ahí que uno de los fariseos rogó a Jesús. Se ve que sabía su nombre para invitarle, pero luego no le llama por su nombre y no dándose cuenta que Jesús es Dios, que Jesús lo sabe todo, que Jesús es el Dios omnipotente y omnisciente que lo sabe todo. Él dice en el versículo 39, dijo para sí, pensando, y sin embargo Jesús está viendo y oyendo todo, si fuera profeta. Esa era la mala intención que tenía Simón de pillar a Jesús en algo para demostrar que no era profeta. Pero Jesús sí que es profeta. Y Jesús sí que conoce a esa mujer. Y Jesús sí que te conoce a ti y me conoce a mí y sabe cuál es nuestra condición. Sabe realmente cuál es nuestra necesidad y lo que es mejor, sabe cuál es la solución a todos nuestros problemas. Se encuentra en Jesucristo. Hay que venir a Él arrepentido. Hay que venir a Él reconociendo que Él es Señor y Dios de todo el universo y debe de serlo en realidad de tu vida. Por eso el arrepentimiento que no conlleva sometimiento, sumisión,
no es un arrepentimiento verdadero. Si tú pides perdón al Señor, porque todo pecado en última instancia y en primera instancia es contra Dios, tú debes de reconocer que Él tiene todo el derecho de dar a tu vida todo lo que necesitas. Por eso termina diciendo al final de este texto, nos dice en el versículo número 50, pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Es esa tu fe que está dispuesta a reconocer quién es Él, que está dispuesto a honrarle a Él y está dispuesta a humillarse delante de Él, pedirle perdón por tus pecados y dejarle que Él obre en tu vida